Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas Rápido. noches, profesor. Buenas noches. Muy rápido llegó al final. Cuarta clase, última clase. Dentro del proceso, para usted al menos es muy importante la culminación de cada módulo. Siempre también de parte del docente la idea de haber colaborado, por lo menos un poco, ¿verdad? En todo también lo que ustedes buscan o tienen como expectativa. Entonces, en esta última unidad vamos a hablar de la docencia en la educación superior. Sabemos que existen grandes desafíos, retos que nos interpelan así a seguir formándonos y también orientar nuestras prioridades hacia esta función tan significativa que es la tarea docente. O sea, ¿qué implica la tarea docente? También configurar nuestra existencia en torno al servicio de los demás, porque uno no se forma para sí, sino piensa en un potencial público y varias generaciones que van a ir sucediéndose, considerando que estamos mucho tiempo en la función. Entonces, muchas personas que recordarán nuestro nombre, nuestra forma de enseñar, los ejemplos con que le hemos también mostrado el camino posible, ¿verdad? Que finalmente el que va a tomar la decisión es el estudiante. El docente pone ciertas alternativas, pero quien realmente decide es el estudiante. Y el estudiante en formación, como ustedes, ya está en un proceso así cercano, ¿verdad? A su demostración también en cuanto a desempeño. Bueno, vamos a ir compartiendo algunos documentos así en forma ligera para ver también la utilidad que pueda tener los artículos dentro de la búsqueda que podamos también emprender nosotros como docentes. O sea, ser docente también implica mucha lectura, implica estar también caminando de acuerdo a lo que exige la realidad. No es detenerse por mucho tiempo, sino mirar qué realidad a mí me espera y qué me favorece, porque a partir también de esa situación podemos planificar nuestro modelo de enseñanza y gestión. Este primer documento nos habla de la Universidad del siglo XXI, justamente donde menciona el enfoque, el aprendizaje centrado en el estudiante, cuando también lo que se busca es reemplazar esa enseñanza tradicional. Ahora bien, todos los términos también que nosotros escuchamos y leemos tenemos que tratar de reconceptualizar. Fíjense que cuando hablamos de constructivismo, conductismo, no es que uno se deja llevar por el sonido de cada término y miramos nuestra práctica nuevamente y encontramos que somos conductistas cuando nuestro discurso es constructivista. Entonces, cuando uno maneja bien los rasgos o las características de lo que mencioné, va a ser más fácil también llevar a la práctica su modelo de enseñanza. Entonces, nos preguntamos en algún momento, ¿yo soy realmente constructivista? ¿Soy socio-constructivista? ¿O soy conductista? ¿La realidad me permite ser constructivista? ¿O necesariamente ser conductista? Entonces,
nosotros podemos partir de las características, pues, lo que debe tener el docente constructivista, como también qué rol debe cumplir el estudiante dentro de ese proceso que nosotros llamamos constructivismo. Y ahí vamos a darnos cuenta si realmente estamos aplicando según lo que me pueda enseñar la teoría o el enfoque, esa orientación. Entonces, mi figura como docente, mi rol como docente, lo que uno tiene que tratar de idearse ya en este momento cuando estamos en un proceso de formación. Y en realidad es un gran compromiso. Gran compromiso en cuanto a la toma de decisiones y las prioridades también que tenemos que tener en cuenta. Fíjense, el docente universitario debe asumir un nuevo rol y recaerá en él la responsabilidad del proceso, guiar al estudiante hacia la adquisición y desarrollo de competencias que le permitan desenvolverse en situaciones tanto personales como profesionales. Porque todo lo que nosotros también aprendimos, todo ese camino que hemos recorrido, llega al punto, lo que estamos mostrando a nuestro discípulo, ¿verdad? Aquel que toma la misión de prestar atención en clase y de profundizar lo que el docente muchas veces insinúa o enseña en forma directa. Entonces, es el elegir ser, porque también como docente hay mucha categoría de estudiantes, pero en gran medida pasa por la dedicación o por la ubicación que yo encuentro cuando reflexiono sobre mi labor. O sea, ¿qué me corresponde a mí hacer cuando soy estudiante y cuando soy docente? Entonces, eso tenemos que repasar en forma frecuente. Y no es solamente mi rol hoy, porque eso puede ir cambiando, puede ir actualizándose. Acá tenemos la visión tradicional, la enseñanza centrada en el profesor, y la visión actual, la enseñanza centrada en el estudiante. O sea que en el encabezado ya me dice todo en qué consiste esto. Ahora bien, ¿es fácil entender lo que me dice el documento? Una enseñanza basada en el estudiante. O sea, ¿qué tipo de método, qué tipo de técnicas, por ejemplo, yo tengo que diseñar para que realmente esto sí sea una enseñanza centrada en el estudiante? ¿Qué implica eso? ¿Cómo yo puedo democratizar mi clase? Estoy en condiciones, yo docente, están en condiciones mis estudiantes para asumir ese rol. Son preguntas que tenemos que plantearnos y no contentarnos con la primera práctica, con la primera respuesta, sino es también un trabajo en evolución, porque vamos a encontrar grupos muy diferentes uno de otro. A veces vamos a desanimarnos porque no vemos, por ejemplo, así que haya tanta apertura de parte de nuestro estudiante o discípulo, ¿verdad? Y otras veces sí vamos a estar muy contentos porque vemos que hay frutos y eso se nota ya de manera inmediata. Y no hay, creo que, mayor alegría para un docente que cuando ve que lo que él enseñó, de alguna manera el estudiante lo está aplicando. Porque esta enseñanza lo hacemos en conjunto. Por eso que hay varias asignaturas dentro de una carrera. No estamos solos, pero tenemos que hacer como corresponde lo que nos corresponde. Esa es la finalidad, a lo que estamos llamados. Y ese llamado, entonces, lo que muchos llaman vocación. Antes, entonces, se podía llamar instructor, hoy día podemos llamarle tutor, porque es alguien que acompaña. Una pregunta que uno puede también dejar así, ¿qué se entiende por perfil del docente universitario? O sea, ¿cómo tiene que ser el docente universitario? El perfil ya habíamos visto, son las cualidades que debe tener en este caso el docente.
eh, hay una idea de ser docente y los ajustes que tenemos que realizar o aplicar de acuerdo a esa posibilidad también. Hay algunas funciones en este documento que nos plantea también, por ejemplo, la función diagnóstica o el hecho de saber qué formación, qué motivación tiene mi grupo de estudiantes. Preparar las clases organizando situaciones de gran potencial didáctico. Siempre el docente tiene que estar motivado. Al estudiante nosotros le podemos, por una forma de decir, permitir lo que esté aburrido, pero el docente no puede ir con ese ánimo, no puede transmitir ese ánimo. Elaborar una web docente que también hoy día se ha implementado y se convierte en una necesidad. Buscar, preparar recursos, materiales didácticos, motivar al estudiante y docencia centrada en el estudiante considerando la diversidad. Porque en un grupo de 50, entonces también sí o sí va a haber personas que aprenden de manera diferente. Ofrecer tutoría y ejemplo, investigar y trabajo en gestión. Eso en cuanto al primer documento que tenemos ahí disponible. Hay otro artículo que yo seleccioné así ciertos sectores para compartir con ustedes y recordar también las funciones sustantivas de la universidad. No sé si alguien me quiere decir cuáles son esas funciones sustantivas que nosotros habíamos dicho vez pasada. Los 3 componentes. Extensión, docencia e investigación, gran profesor. Así es. Ahora, en el plano de las cuestiones prácticas, uno de esos que se dijo, ¿qué yo puedo tomar como referencia? ¿Qué puedo aplicar desde mi función? La idea que ustedes tienen en ese momento, la investigación, o sea que de hecho que la docencia ya está, eso uno al conseguir la posibilidad de compartir con un grupo de enseñanza, entonces ya está. Ahora, el docente en ese caso tiene, como estamos viendo, grandes compromisos. ¿Cuál es la relación entre el docente y la investigación, según lo que podemos notar? A ver, ¿cuál es mi futuro? Por ejemplo, si yo soy un docente investigador. ¿Hace falta que me digan cuando yo soy docente universitario lo que investigue? Adelante. El docente investigador, según nuestro estatuto de la Universidad Nacional, están los investigadores a tiempo parcial, los investigadores a tiempo completo, y están los contratados, los nombrados. Generalmente, para ser profesor investigador, tienes que presentar luego una planificación de qué es lo que vas a investigar, contenido. No te tienen por qué decir qué investigar, de hecho que es tu trabajo presentar qué es lo que vas a investigar y dedicarte a eso a pleno, si es que estás nombrado a tiempo completo, o parcialmente si es que estás contratado. Entiendo. Ahora, desde la función nuestra, vamos a suponer que no seamos así nombrados docente investigador. Entonces la consulta es, ¿cuál es mi compromiso frente a la investigación cuando yo soy docente universitario? Adelante, Luz. Luz, adelante. No sé si el micrófono estaba... Oh, pero está bien. Sheila, levanta la mano. Bien. Carlos, lo que levantó la mano. Ah, ya he visto. Está bien. Vamos a continuar. Entonces, según el texto también vemos que la universidad es una institución social que se involucra de modo muy activo en el desarrollo económico, social y cultural
O sea que no es, por ejemplo, el hecho de pensar solamente en las cuatro paredes. Tenemos acá los conceptos ya mencionados: docencia, investigación y extensión. Son expresiones de una tarea encomendada a las instituciones de educación superior. O sea, no es tanto una opción. De hecho, que la docencia forma parte de la naturaleza de cualquier institución de enseñanza. Investigación tiene que estar en forma también inherente. Yo no puedo, por ejemplo, pretender ser un docente si odio la investigación, por ejemplo. Necesariamente la investigación debe acompañar la labor docente en forma permanente. Y la extensión, en un caso también que podía ser una opción, pero también tenemos la posibilidad de participar en un proyecto. Veo, a ver, Rob, adelante. Buenas noches, profesor. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Profe, yo quisiera dar un pequeño comentario, mi opinión personal en cuanto a lo que es la investigación. Yo particularmente parto de que mi sala de clase es un laboratorio, que cada grupo es distinto, que cada niño es distinto, que la forma de aprender tanto de un niño, adolescente o adulto es distinto. Entonces yo tengo que investigar la forma de que como yo soy maestra inicial, la forma de que ese niño despierte la curiosidad por querer saber más y partir de su interés. Entonces eso es muy importante, profe. Sí. Y la extensión, que salgamos de las cuatro paredes de la institución. Que no nos quedemos ahí nomás, sino que hagamos extensivo a la comunidad lo que estamos aprendiendo. Gracias, profe. Gracias a vos. En realidad la extensión también no siempre hay que tener como la parte física. También como una metáfora. O sea que cuando yo me formo, al mismo tiempo, es como que también estoy colaborando con la sociedad donde yo vivo. Porque en la medida que uno se forma, y fíjense que si todos estamos formados, si todos somos educados, se forma lo que se llama el capital social. Y el capital social significa el grado de confianza. Ese grado de confianza, si se convierte en una institución, el progreso en todos los sentidos es mucho más factible. No decimos que eso en corto tiempo no lo podemos lograr, pero la diferencia que hay entre uno y otro sector, lo que muchas veces nos tiene un poco en desacuerdo. Ahora, la formación académica en ningún sentido tiene que ser sinónimo de soberbia. O sea, la formación académica tiene que ser sinónimo de solidaridad, por ejemplo. De que si yo tuve la posibilidad de formarme en esto, es como que yo tengo la obligación de servir a un pequeño grupo o a una sociedad, que sería la finalidad de la educación. Si no, la educación no tiene ningún sentido. O sea que en eso consiste la base teórica de la educación, o el fundamento de la educación. Bueno, nosotros estudiamos la base teórica del currículo, ¿verdad? Que podemos aprender todos los conceptos, así, el conductismo, correctivismo, podemos recitar por todos los rincones. Pero acá lo más importante, contar con esa disposición y entender qué significa ser docente. O, así como yo le decía a ustedes, qué significa decir profesor, ¿verdad? Y la metáfora me dice que decir profesor es como que yo le autorizo al otro que me enseñe. O sea, profesor. Entonces, profesor significa te autorizo que me enseñes. Ahora, si yo no le autorizo a alguien que me enseñe, entonces ¿para qué yo voy a estar en su clase? No tiene ningún sentido. O sea que no tenemos que solamente reflexionar sobre los contenidos que nos ofrecen o en los libros que nosotros encontramos, sino debemos reflexionar sobre nuestra práctica y también invitar a nuestros estudiantes que haga esa función tan importante, ¿verdad?
situarnos por lo menos un rato y pensar qué yo estoy haciendo, qué es lo que yo busco dentro de una universidad. ¿Busco conocimiento o busco una habilitación para que yo pueda ejercer la labor? Incluso el trabajo, ¿cuál es la finalidad del trabajo? O sea que hay muchas preguntas que nosotros podemos plantearnos en diferentes situaciones. Estamos viendo acá una ley, no sé si alguien conoce esta ley, ya leyó los pormenores, si quiere mencionar alguna experiencia de qué se trata. Que también ustedes en legislación, si tienen como asignatura, lo van a dar, van a profundizar. Solamente nosotros a modo de mención y mirar también un poco qué son las universidades. También habla del docente universitario. La ley 4995, ¿alguien conoce? Bueno, entonces no hay problema, vamos a conocer y es muy importante dentro del ámbito también que ustedes están incursionando. Entonces, esta ley 4995 de educación Profe, ahí superior. parece que Luz levantó la mano. Sí, Luz dijo que no podía hablar. No, disculpe, profesor, cambié de computadora justamente porque tenía la necesidad de manifestar mi opinión respecto a la investigación y la importancia de que el docente pueda desarrollar de manera permanente, porque creo que es iniciando partiendo de la base de que es una una manera también de generar conocimiento y que transmitir ese conocimiento y esa pasión por el trabajo, de mantenerse permanentemente actualizado. Y creo que es muy importante esa transmisión de la importancia de la investigación en propia misma la carrera que elegimos o de la materia que elegimos enseñar como docentes, que los alumnos se apropien de alguna manera de la necesidad de investigar permanentemente. Y creo que es una manera que usted mencionaba de que puedan, la diferencia está entre el conductivismo y el constructivismo, había dicho, ¿no? Entre que pueda ellos de alguna manera eh, apropiarse de eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que la docencia conlleva de una manera permanente la investigación y eso también a su vez significa estar y mantenerse permanentemente actualizado. Y el alumno se da cuenta cuando un docente realmente conoce su materia y está en permanente actualización, investigando. Es más, aquella docentes, bueno, por la experiencia que tengo por lo menos, los docentes que a mí me tocó conocer, de hecho, esa investigación no solamente lo hace para la materia, sino que investigan, publican artículos, libros. Entonces eso hace que se manifieste que efectivamente el profesor sí está investigando permanentemente y eso transmite al alumno, ¿sí? Solamente eso quería señalar. Gracias. Excelente. Sí, de hecho que la actitud, por ejemplo, en ese caso es muy importante. Y eso no hace falta explicar a un grupo de estudiantes. Así también como dijiste, Luz, se entiende, se interpreta. Así también como no hace falta, por ejemplo, hacer un discurso de que yo soy bueno o malo. El grupo, eso, en la medida el hecho de compartir en forma diaria, lo va a determinar. Ahora, cuesta muchas veces así conectarnos completamente a la función porque nosotros no tenemos esa condición de tener la posibilidad de ser estudiante a tiempo completo. Generalmente trabajamos y en ese poco tiempo que nos queda nos esforzamos un poco más también para alcanzar niveles un poco más altos. Entonces la actitud del que quiere ser docente, eso como algo inherente tiene que ir
la investigación, entonces necesariamente yo tengo que tener prioridades. Como tengo poco tiempo y me dedico a la docencia universitaria, en ese poco tiempo que me queda, entonces yo tengo que dedicarme a la investigación, a la lectura. Lo que no significa que yo voy a renunciar totalmente a la diversión, por ejemplo, pero siempre cuando tengo que elegir entre este y este, tengo que ver también lo que a mí me posibilita, ¿verdad?, mejorar en forma cotidiana. Bien, volviendo entonces a lo que ya hemos presentado, la ley 4995 de educación superior, es un documento que se promulgó en el año 2013. Desde ahí entonces la educación superior tiene su propia ley y su objeto es regular la educación superior como parte del sistema educativo nacional, definir los tipos de instituciones que lo integran, establecer sus normativas y los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman, incluyendo la investigación. Nuevamente, fíjense la palabra clave, investigación. Acá nos define en el artículo 2 la educación superior. En realidad, una propuesta que yo le muestro, que ustedes pueden profundizar en su tiempo libre. Acá me especifica, son instituciones de educación superior, las universidades, los institutos superiores de formación profesional del tercer nivel. Estos últimos comprenden los institutos de formación docente y los institutos técnicos profesionales. También recordando que nuestro sistema educativo, educación inicial, educación escolar básica, educación media y educación superior. La educación superior se divide en universitaria y no universitaria. Si hablamos de nivel, entonces hablamos del tercer nivel, porque la escolar básica lo integra en el primer nivel, la media el segundo y el tercer nivel sería, por eso que algunos dicen todavía nivel terciario, pero el concepto que corresponde aplicar es educación superior. O sea que no es nivel terciario el concepto que tenemos que usar en este caso, sino la educación superior. Es también importante aprender esas expresiones. Y lo que es propio de una ley, lo que va explicando en qué consiste la educación superior, habla de las universidades. Entonces, al leer también los objetivos, yo tengo que darme cuenta si esto cumple con lo que yo estoy buscando o lo que me han dado. Nuevamente, acá investigar y capacitar para la investigación y el pensamiento teórico a los estudiantes, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la sociedad. Extender el conocimiento, servicio y cultura a la sociedad. O sea que todo gira en torno al conocimiento, pero ese conocimiento de carácter ético, ¿verdad? Del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, que también ya habíamos conversado, institución encargada en habilitar la universidad y las carreras, y dijimos la ANEAES como la agencia que evalúa y que puede certificar o dar la acreditación también, que hoy día está muy, muy en boga. Las funciones del CONES, acá también menciona ANEAES, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. El Consejo Ejecutivo. Lo que quiero llegar a la parte de lo que a nosotros directamente nos afecta, ¿verdad?, que son las universidades. Entonces, en ese caso, son las instituciones de educación superior que abarcan una multiplicidad de áreas específicas del saber, en el cumplimiento de su misión de investigación, enseñanza, formación y capacitación profesional, extensión y servicio a la comunidad. Esa es la definición que nos plantea esta ley en cuanto a universidad. Y tiene fines, por supuesto. Tomamos un ejemplo, la enseñanza y la formación profesional.
la formación de una racionalidad reflexiva y crítica de la imaginación creadora. Siempre estamos en ese contexto, porque hay veces que vamos a carecer por lo de recurso material, y a partir de ahí el docente lo que busca es, o aplica la creatividad. La creatividad no hay que confundir con lo estético. O sea que no es creativo el que hace solamente cosas bellas, sino aquel que de objetos así minúsculos pueda diseñar una clase que finalmente resulte o que le agrade a su público, en ese caso que son los estudiantes. Por eso yo le decía que el hecho de la reconceptualización, incluso volver a decirle qué significa ser docente, qué significa ser estudiante, tenemos que replantearnos eso y no solamente entenderlo de una manera como lo veníamos haciendo o como la tradición quiere instalar también en nuestra mente, y de acuerdo a eso uno actúa. Entonces, la tarea nuestra es no estar así muy conforme con lo que me enseñan. Eso no tiene que tampoco significar que yo tengo una actitud de desconfianza, sino simplemente porque también creo en mi capacidad de búsqueda de los datos así como tiene que ser. Bien, la universidad también tiene lo que denominamos como la autonomía, o sea que ellos dependen de sí mismas, y con eso se agrega lo que es la autarquía. O sea que las universidades manejan sus propios recursos. Cuando es la Universidad Nacional, entonces tiene su recurso que está dentro del presupuesto general de la nación, como también puede generar a partir del cobro de aranceles y otro tipo de servicio que pueda prestar. Hoy día en la parte pública está el tema de arancel cero. La parte privada también tiene su misma característica, solamente que ahí la diferencia va a ser que él no le ve al estudiante como tal, sino le ve como un cliente, como un pagador de cuotas. Y si no cumple con eso, también forma parte del proceso o no, ¿verdad? Que si yo no pago mi cuota en la parte privada, no voy a poder continuar. En una pública, si bien no existe ese tipo de requerimiento, el estudiante tiene que adquirir el formato en cuanto a la configuración mental de que sí puede continuar también. No porque no paga, porque no va a valorar lo que se le ofrece. Entonces hay unos criterios que nosotros tenemos que revisar. También en la misma ley aparece derechos y obligaciones de los educadores, investigadores y estudiantes de las universidades. Acá, para ejercer la docencia y la investigación en la educación superior universitaria se deberá contar con título de grado académico registrado en el Ministerio de Educación y Cultura en ese entonces, hoy día Ciencias. Capacitación pedagógica en educación superior, notoria capacidad científica, técnica o intelectual, y los demás requisitos establecidos en el estatuto de la universidad. Por ejemplo, si pide esto que ustedes están estudiando, didáctica universitaria, entonces corresponde totalmente. Pero para que también sepan que en el artículo 38 de la ley 4995 de educación superior expresa entonces los requisitos con que debemos contar cuando uno se postula o piensa postularse para la enseñanza en este nivel. Como también de la carrera docente del investigador en la educación superior que nos hablaba la compañera también. Justamente se refirió a estos términos: dedicación a la docencia, profesores de tiempo completo, profesores contratados y de mínimo de profesores de tiempo completo, de la estabilidad laboral de los docentes investigadores. También habla de una formación, por ejemplo, que un porcentaje tiene que ser magíster, en lo posible doctor en el área, ¿verdad?
Y en caso de que no se pueda, entonces se cuenta también con licenciados, pero siempre en constante formación. Eso en cuanto a la ley de la educación superior. Y tenemos el último documento que lleva por título 10 características de un buen docente universitario. Entonces, nuevamente uno puede preguntarse, ¿qué significa ser buen docente universitario? O sea, ¿qué significa buen docente? O sea, en forma general, ¿alguien me puede describir quién es el buen docente? Así, en su definición. Adelante. El buen docente sería el que sabe, no solo el que sabe mucho, sino que el que sabe transmitir sus conocimientos al público, o sea, en este caso a sus alumnos, y que esos alumnos le comprendan y asimilen lo que están recibiendo por parte de ese docente. Sí, está muy bien. ¿Alguien más? Sí, de mi parte quería decir que si bien es cierto, el docente debe estar bien formado, tener todos esos requisitos de ser un investigador también, pero como así también saber tener tacto con los alumnos. Sí, Caso contrario ahí se va a ver una complicación en relacionamiento para transmitir información como para que el alumno también esté atento a lo que explique el profesor. sí. Excelente. ¿Alguien más? Adelante. Creo que el buen profesor, el buen docente universitario es aquel que planea sus clases, que no va e improvisa delante de sus alumnos. Sí. Adelante. A ver, ¿quién levanta la mano? Pero tenemos idea, entonces, de lo que es, qué buen profesor, bueno, o qué buena profesora. Tenemos la idea, es lo que es importante. Y a partir de esa idea que tenemos, yo me puedo construir como tal. Por ahí, no, yo no me siento conforme con lo que estoy haciendo en cuanto al desempeño, o no me veo muy aceptado por el público. No es para rendirse, es para pensar, analizar. No significa que yo hice mal mi tarea. No siempre va a ser eso en principio. Por eso ese tema de evaluar, revisar, es muy importante. Y la evaluación, que nosotros no somos muy así fanáticos de la misma, a veces es muy importante cuando en realidad yo tengo la mente abierta. O sea, cuando voy a ser objetivo. Yo no tengo que hacer una evaluación, no voy a pedir a los estudiantes que me evalúen cuando voy a querer escuchar solamente lo que me gusta. Vamos a escuchar también cosas que nos desagradan. Y esa cuestión que nos desagrada muchas veces, yo tengo que pensar hasta qué punto esto corresponde o no. Y eso me tiene que permitir replantear, si corresponde, por supuesto, mis orientaciones didácticas, a fin también de llevar una convivencia más próspera con mi grupo de estudiantes. O sea que ser docente en gran medida también significa reflexión, es lo que les quiero decir. No es contenido. No es tarea. Sino tenemos que detenernos y también eso transmitir esa capacidad o esa posibilidad a nuestro grupo de estudiantes. Porque en fin, ¿qué es lo que se busca? Aquel que sepa resolver cualquier situación que se le presente, de cualquier naturaleza. Entonces, esa es la función nuestra, despertar ese interés
esa posibilidad, porque no es que yo voy a resolver el problema por el otro, pero le tengo que enseñar las técnicas. O sea que nuestra labor es demasiado importante. Vamos a ver entonces dentro de este documento que nos plantea. Involucra teoría y práctica con dinámicas reales del mercado laboral. Por ejemplo, así solamente los encabezados. Las TIC en la educación son parte de su día a día, que tampoco se puede demasiado negar, ¿verdad? Puedo enseñar también en la parte presencial, no hay inconveniente, puedo usar el pizarrón, pero también ya se convierte en una necesidad el hecho de las competencias de las TIC. O sea que el docente también, especialmente universitario, aunque no haya una exigencia donde enseña, por ejemplo, tiene que emprender también un proyecto para aprender por lo menos lo básico y si es posible de manera avanzada lo que es el manejo de la tecnología. Y eso creo que también es una forma automática porque se impone, ¿verdad? Es muy difícil encontrar una persona que no tenga teléfono. Computadora no digo, pero el celular también cumple muchas funciones dentro de esto si es que le vamos a darle la finalidad didáctica. Incentiva la investigación como principio académico y profesional. Nuevamente la palabra investigación, y fíjense que como principio académico y profesional. Domina estrategia para ofrecer una clase magistral. Cuando ustedes lo quieren también opinar sobre esto, entonces me dicen, por ejemplo, a este punto, ¿qué puede decir? Domina estrategia didáctica para ofrecer una clase magistral. ¿Qué significa esto? La clase magistral, muchos dicen, ya no está de moda. Pero hay veces también que es necesario, por ejemplo, las presentaciones de una asignatura, o cuando hay poco tiempo, entonces se planifica hacer de esa manera. ¿Qué ustedes entienden por una clase magistral? ¿Alguna idea? Es el docente, profesor, el que es el expositor directo, Sí. sin involucrar a los alumnos. Sí. Poca participación porque por los motivos que le he mencionado, que también tiene un propósito bien definido. Maneja satisfactoriamente el tono de la comunicación, es demasiado importante el trato, muchos dicen el tacto, ¿verdad? La forma que yo respondo a una pregunta, la forma que me refiero a mi grupo de estudiantes, todo eso se considera como para que en realidad exista esa armonía en el grupo. Es lo fundamental. Fomenta el trabajo en equipo, estimula la práctica del liderazgo, captar los valores. El hecho de que yo no sea líder no significa que no voy a ser buen estudiante, pero la capacidad lo que tiene el docente en captar a alguien que tiene esa competencia o esa posibilidad, entonces también es importante. Por ejemplo, los profesores de lengua, en una ocasión le hace pasar a su estudiante para que lea enfrente y se da cuenta que tiene, por ejemplo, buena dicción. Entonces ya va pensando, este estudiante por ejemplo, me puede ayudar en la formación cuando hay lectura. O le mando a leer una poesía. Y entonces el docente que es atento se da cuenta que ese estudiante tiene las cualidades, o le mandó a hacer un ensayo, le mandó a leer un discurso, y todo eso también tiene que ser una lección para el docente como para que se dé cuenta qué tipo de valores puede captar y fortalecer. Favorece entre los alumnos un clima de motivación para los estudios, a partir de la misma práctica, ¿verdad? No ser contradictorio, ¿verdad?
Mi discurso también se nota que yo practico, motiva a crecer profesionalmente y son los aspectos de basar su trabajo en un código de ética profesional, que no se puede tanto enseñar, pero uno elige ser. Bien, ¿alguna opinión que tengan sobre lo que hemos hablado hoy? Vamos a escuchar. En realidad hay mucha propuesta, ¿verdad? Entonces hay mucho desafío en esto que nosotros vemos, la docencia en la educación superior. Lo que implica eso. Nosotros compartimos algunos documentos, pero mucho más se puede decir de cuando también ustedes están dentro de la práctica. Bueno, entonces también es momento de presentar la evaluación final, la misma característica y según también las orientaciones que nosotros tenemos a partir de la dirección de posgrado y la coordinación, responde al siguiente día en nuestro caso, que es jueves 27 de abril, que va a estar habilitado el documento. Ahora, situaciones particulares también nosotros vamos a atender sin inconvenientes, pero este examen pues, lo va a estar desde las 0:30 de esta medianoche ya casi, o sea, un poquito después de la medianoche, hasta casi medianoche del mismo día. O sea que dependiendo de la posibilidad que ustedes tengan, lo van a poder completar. No hay diferencia con los anteriores, simplemente su denominación es la evaluación final. O sea que el grado de dificultad no es diferente a lo que ustedes ya venían haciendo. ¿Se entiende? María Cecilia, adelante. Sí, profesor. ¿Y la cantidad de preguntas también o es más extenso este No, cuestionario? son iguales, 20 también. Ah, bueno, está bien, 2 profesor. horas Gracias. reloj, suficiente tiempo, así. Y los documentos que compartimos son las fuentes también del cuestionario. Claro, los que están en rojo serían. Los que Sí, son los apoyos para el cuestionario. Los azules son como un material de apoyo para profundizar más. sí, esto, o sea, de cualquiera yo puedo haber tomado para hacer el examen de esto. Acá hay PDF 3 y hay 2 enlaces. Ah, bueno. Sí, Ok. Ah, los enlaces en azul también. De también, ahí también pueden haber. Ah, ok. así es. Y los artículos que hemos compartido por metodología, nosotros no podemos leer todo, pero ustedes son artículos muy cortos. Podemos empezar por ahí, por ejemplo, leer todo, identificar las ideas centrales. Entonces ya va a ser mucho más fácil cuando ustedes entren en su examen, como para completar y terminar sin inconveniente. Entonces la otra semana ustedes ya tendrían su calificación de esta asignatura. Esa es la idea también, que sea ágil y no estar esperando mucho tiempo como para acceder también al derecho que ustedes tienen. Y tranquilamente avanzar con las otras asignaturas. Está bien, entonces no me gusta la parte de la despedida, pero creo que es un grupo bastante bueno. Siempre es un privilegio para los que somos docentes, ¿verdad? El compartir con un grupo que, quién sabe, el día de mañana vamos a trabajar, vamos a compartir espacios así de colaborativos. Por eso siempre es importante y somos celosos también de la formación de cada uno. Espero haber aportado algo en
en la mente de usted en cuanto a su proceso de formación. Y de no ser así, también yo puedo decir que el intento hemos realizado y eso es lo fundamental. Depende mucho también del propósito que cada uno tenga, que busca, para que yo vine, ¿verdad? El docente tiene que tener siempre esa disposición de ofrecer lo mejor de sí. Ahora, si el estudiante lo acepta del mismo modo, está bien. Y si lo acepta, seguiremos buscando, que es lo más importante, ¿verdad? A ver, Richard, adelante. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, compañero? Quisiera hacerte una consulta más, profesor. Sí. Hasta ahora no sé por qué se hizo la forma virtual este, esta carrera. O sea, yo pensé que iba a ser presencial. Realmente me gustaría mucho que se haga presencial. Sí, la naturaleza del posgrado, por ejemplo, es presencial. Solo que en pandemia, esa es o sea, a partir de ahí la tendencia. Y yo al menos no formo parte de la organización para determinar qué modalidad se va a aplicar. Así también como ustedes se inscriben para estudiar, a mí me contratan para enseñar. Muchos consideramos que lo virtual le da más posibilidad a la gente que está lejos, el hecho de evitarlo en un lugar así que podía ser no seguro, por ejemplo. Entonces se manejan así ciertas variables que de hecho que muchos van a estar a favor de lo presencial, en cambio otros sí a favor de lo presencial y tiene sus razones. Y yo creo que hay que crear las condiciones para todos los gustos y para todas las posibilidades también. Y no tiene que tampoco ser el fin, ¿verdad? Didáctica universitaria es algo no tan extenso, pero ahora bien, ahora que se va ajustando, ¿verdad? Así todo como antes, podemos también volver a lo presencial. Por ejemplo, los estudiantes ahora de la Facultad de Filosofía están volviendo a lo presencial, pero en forma muy gradual todavía. No es totalmente presencial. En un Porque 40%. realmente, profesor, es muy importante realmente la práctica, digamos, ¿no? Sí, Porque el día de mañana nosotros vamos a enseñar. Y a mí me gustaría mucho, realmente los otros módulos, si se puede hacer presencial, no sé. claro. Así como le decía, eso usted tiene que solicitar a los encargados de organizar. Y al menos este curso yo veo difícil porque él ya tiene ese formato desde su inicio. Y la oferta se hizo así en la modalidad virtual. No se puede, considero que no se puede cambiar una mitad de camino y decirlo, bueno, del siguiente módulo vendrá en presencial. Así como le decía, habrá personas que sí están de acuerdo, pero hay otro grupo que no tiene dificultades para asistir porque viven muy lejos del lugar. Pero son variables que se pueden manejar y proponer tampoco ya estaría fuera de lugar, ¿verdad? Muchas veces no sale para un grupo, pero para el siguiente grupo ya se piensa. Siempre es importante plantear. Antonella. Buenas noches, profesor, compañeros. Te quiero hacer una consulta, profe. ¿Hay alguna forma de habilitar para completar el formulario número 2 que no, para las personas que no pudimos realizar? Sí, como dice un pensamiento, mientras hay vida hay esperanza. Entonces no tenemos por qué dificultar cuando hay una solicitud así. Lo que en esos casos no se hace en forma particular y a ver, mañana tiene ese examen. Sí, y El en realidad viernes. para poder canalizar a través del delegado la solicitud o algo así, pero si es que da el ok, entonces Sí, ya queda eso, pues. sí, a ver, viernes me gustaría que hagan esa parte que le falta porque quiero que se concentren en esto en la parte final. Dale, perfecto, gracias, profesor. Lo que haríamos entonces, ustedes le pasan a Milcar
la lista de personas que tienen dificultades y él a mí me remite eso. Perfecto, muchas gracias, profe. Lo que podemos ya quedarnos entonces el viernes, por ejemplo en el horario de la tarde, a partir de la siesta hasta la noche, completar según la lista que me va a pasar el compañero, yo le voy a habilitar en forma particular. Perfecto, perfecto. Gracias. Sí. Y también gracias Eso al... para, Sí, adelante. perdón, profesor, ¿eso Sí. para qué sería? Para los cuestionarios 1 y 2 y 3 que los compañeros que no pudieron completar, Así mismo. no para el final. No para el final es mañana. Ok. Ahora, no digo con lo que todos van a tener la posibilidad de completar. Puede ser que haya personas que tienen dificultad. Del mismo modo, me gustaría que se comunique con el delegado y él me va a manifestar. No hay que dejar nada pendiente. Y sin demorar demasiado, ¿verdad? Porque llega el momento de hacer planilla y si yo no tengo los datos, si veo en blanco, entonces no voy a poder validarle. Entonces, hay que reaccionar. Gloria. Entonces, profe, mañana es nuestro examen final, eso no se cambia de fecha. Hasta las 23:55 estaría habilitado de alguna forma. Sí, no estoy seguro si es 50 o 55, pero casi hasta medianoche va. Ok, Sí, muchas gracias, profe. para que se puedan concentrar en eso el día de mañana. Y tengo entendido que en un momento dado tengo que disponer de tiempo para hacer mi examen, porque es bastante prolongado lo que... Y también eso responde a la orientación que tenemos de parte de la coordinación de didáctica universitaria. Y también es importante cumplir, ¿verdad? Que ustedes en el momento que trabajen como docente, no se olviden también en cumplir con la institución que les contrata o que les nombra. Eso es muy, muy importante. A ver, Gloria. Disculpame, profe, que te he dicho otra vez. El examen va a versar sobre toditos los materiales de las 3, 4 unidades, ¿verdad? No, solamente esta última parte. Solo la última, ok. Muchas gracias, profe. Me dice tarde la idea. Podía pensar así, pero ya no podemos No, cambiar. gracias por ayudarnos. Gracias, gracias. No, la finalidad del examen no tiene que ser... Y también eso quiero que tomen en cuenta. No es para complicar al estudiante. ¿Entienden? O sea que ustedes que son jóvenes, ¿verdad? Que en ningún sentido tienen que hacer un examen con la finalidad de complicar al estudiante. Es una forma de saber el nivel de participación del estudiante en el proceso. La situación así un poco más complicada yo puedo evaluar de otra manera, no precisamente en un examen, porque hay también por ahí profesores que tienen la idea de que porque hay mucho aplazado en mi asignatura, yo soy buen docente. Y no es tanto, o por lo menos yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no soy el dueño, la verdad, pero en mi práctica no estoy de acuerdo con eso. Tampoco lo contrario, regalar, ¿verdad? O sea que tengo que buscar un equilibrio entre lo que se pretende y lo que yo puedo exigir, por ejemplo, considerando, como dice Richard, el tema de la modalidad, por ejemplo, la parte virtual. O sea, hasta qué punto yo puedo ser exigente en esto y cuál es mi objetivo también con la exigencia que tengo. Todo eso yo tengo que plantearme cuando soy docente en educación superior. Eso es simplemente una manifestación de cómo yo pienso. No le estoy diciendo que ustedes sean así, porque en la función docente hay autonomía. Cada uno va a elegir cómo ser y va a ir evaluando y de acuerdo a eso también va a pensar después, ¿amerita cambiar? ¿Amerita mantenerme? O dependiendo también de los objetivos que tenga como practicante de la educación o en la educación superior. A otra consulta si tienen. Profesor, una vez abierto Lourdes, adelante. una vez abierto el
examen, así como los otros, 2 horas de tiempo tenemos, ¿verdad? Así mismo. Gracias, profesor. Ya tiene experiencia, ¿verdad? Si fue muy sencillo la forma que yo he planteado, también le pido disculpas, ¿verdad? Que ustedes esperaban algo mucho más profundo, pero también responde a una forma, ¿verdad? No es la forma ni la única forma, pero así al menos yo interpreté que tiene que ser. Me puedo equivocar, puedo acertar, pero la finalidad está dada y creo que es el propósito. No, estuvo muy bien, o sea, Fue sí, algo profesor. rebuscado, sí, fue porque Sí, no fue en el fácil. medio estaban las respuestas, no en el principio. Está bien. La idea es esa. Y yo estoy seguro que la oportunidad va a brindarnos espacio de encontrarnos en los espacios y quizás yo no le voy a reconocer, pero ustedes quizás me van a saludar y por qué no pensar en trabajar en el mismo sitio en algún caso, ¿verdad? Que toda esa posibilidad tenemos en la vida universitaria. Le agradezco muchísimo su atención, su acompañamiento y su respeto, que también para mí eso es un crecimiento. Cada día crecemos o intentamos crecer con cada grupo que también compartimos, me parece demasiado importante. Entonces, éxito en su asignatura que se vienen y también en lo que emprenden en forma diaria. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Profe. Muchas Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Un Gracias, placer. profesor. Gracias, profesor. Gracias, Buenas hasta luego, noches. profesor. Muchas gracias, Muchas gracias, profesor. Un gusto. Que llega Gracias. para